Perfecto. Sí, sí. Vale. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. La verdad es que ver aquí a tanta gente conocida y buenos amigos es un gusto poder presentar así. Para mí es un placer que estéis aquí en vuestra casa y a una sesión científica siempre tan interesante como las que hace el profesor Camacho, que son dignas de que lo tuviéramos en una sala como a la el salón de actos lleno, pero la verdad que hoy en día es para notar, es para notar. Y yo que mañana voy de viaje pues, y me parece que llueve más todavía, bueno, pero por lo menos los embalses están llenos y nos podremos seguir duchando en verano. Estamos viviendo, como todos sabéis, unos tiempos de avance de la medicina que va a grandes pasos. Las nuevas terapias y la expansión del conocimiento plantean, más que nunca, desafíos sobre hasta ahora donde podemos y debemos llegar en la atención a nuestros pacientes. Tenemos que reflexionar sobre esos límites, ya sean clínicos, sean tecnológicos, sean económicos o sean morales. Es una tarea imprescindible para ejercer una medicina verdaderamente humana, responsable y sostenible. Quiero agradecer especialmente la labor de nuestro comité de expertos y en particular a su presidente, el profesor Francisco Camacho, por coordinar y moderar esta sesión. A nuestro compañero, el doctor Carlos Ortiz, por la organización científica y, por supuesto, a todos los ponentes que habéis reunido hoy aquí. Nos esperan intervenciones de enorme interés que abarcan desde la colaboración entre farmacia comunitaria, hospitalaria y atención primaria, hasta la realidad de los medicamentos huérfanos o las limitaciones de los nuevos tratamientos dermatológicos. Temas todos ellos que nos invitan a mirar con rigor, pero también con sensibilidad a nuestro trabajo diario. Muchas gracias a todos por venir aquí y discutir ampliamente y aprender, sobre todo yo, aprender de vuestros conocimientos y por lo tanto declaro inaugurada la sesión científica sobre límites en la asistencia sanitaria. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, presidente, por esas palabras. Yo haré la introducción recordando que esta primera sesión científica del año 2026 me va a permitir hacer una introducción explicatoria, no ya de esta sesión, sino del programa anual que ya tenemos previsto para desarrollar 4 sesiones. Que le vamos a llamar a estas sesiones interacadémicas, intercolegiales o de programación interna con apertura a la sociedad sevillana. ¿Y eso por qué? Porque viene a significar que esta primera sesión, límite de la asistencia sanitaria, va a ser intercolegial, habiendo empezado, y digo empezado porque espero y me gustaría que no fuera la última, por invitar a nuestro Colegio de Farmacéuticos de Sevilla que nos exponga su presidente, don Jaime Román Alvarado, y su vicesecretaria, doña Nuria Muñoz Muñoz, la ponencia Colaboración de la Farmacia Comunitaria con atención primaria y con farmacia hospitalaria en beneficio de la salud de las personas. No digo más porque ahora nos los presentará junto a nuestro pediatra y dermatólogo del Hospital Virgen del Rocío, el doctor Carlos Ortiz. Para los días 10 y 11 de marzo está programada una sesión conjunta con la Real Academia de Medicina. El martes día 10 la doctora Raquel Barrio Castellano disertará en la Real Academia sobre diabetes en la infancia. Y el día 11, el miércoles, que son los días que nosotros hacemos las reuniones, en el Salón Ramón y Cajal de nuestro colegio se realizarán 2 mesas redondas. La primera moderada por el doctor Carlos Ortiz sobre la diabetes infantil en la vida de las familias, los colegios y las guarderías, y la segunda coordinada por don Alfonso Carmona sobre la diabetes infantil y escolar desde la perspectiva institucional y profesional. Las 2 últimas sesiones del próximo año han sido elegidas entre las propuestas de algunos de los expertos. La de junio, que será la tercera, coordinada por el profesor José Luis López Campaudinau, versará sobre retos actuales de las enfermedades raras respiratorias. Y la cuarta, que será la 21ª sesión científica de esta comisión de expertos, será coordinada por la doctora Catalina Márquez Vega y se referirá a los avances en oncología pediátrica.
Ya tienen ustedes una primicia sobre todo lo que realizaremos este año. Ahora es el momento de efectuar esta primera sesión y la presentación de los ponentes correrá a cargo del coordinador de la Sociedad Científica, el doctor Carlos Ortiz. Cuando tú quieras, Carlos. Bueno, buenas tardes, noches. Yo voy a ser muy breve, aunque me resulta difícil porque algunos currículum son extraordinariamente largos y prolijos, pero voy a procurar ser lo más sincrético posible. En primer lugar, vamos a contar la primera ponencia con el presidente del Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, don Jaime Román. Don Jaime Román es un farmacéutico de vocación, actual presidente, y cuando yo le digo si me puede dar su currículum, me manda una línea y me dice: a mí solo me gusta destacar que soy farmacéutico comunitario en Sevilla y actualmente presidente del colegio. Entonces, bueno, pues a raíz de ahí pues he tenido que hacer una minería en inteligencia artificial, aparte de algo más que me han mandado para poderlo poner en situación. Bueno, él, pues, licenciado en farmacia, obviamente, con el Sevilla, ha sido hasta las nuevas responsabilidades que tiene ahora, profesor del máster de atención farmacéutica en la Facultad de Farmacia de aquí de la Universidad de Sevilla, profesor del máster de atención farmacéutica en San Pablo CEU en Madrid. También pues es experto universitario en farmacovigilancia y estudio por autorización. Tiene diploma de estudio avanzado por la Universidad de Sevilla en pacientes diabéticos tipo 2. Ha sido también presidente de la Asociación Profesional Farmacéutica, miembro de la Comisión de Servicios Profesionales del Consejo Andaluz de Colegios Médicos hasta 2019. Y bueno, pues él sobre todo lo que pondera es que quiere impulsar una visión estratégica en la integración de una oficina de farmacia en el sistema de salud y su compromiso en la formación continuada. Y va a colaborar con él, pues, la doctora Nuria Muñoz Muñoz, que es doctora en farmacia por la Universidad de Sevilla, es farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria durante un tiempo, después ha pasado a farmacia comunitaria en Alcalá de Guadaira, es profesora asociada en el área de farmacología en la Facultad de Medicina de Sevilla, y cuando uno mira su actividad investigadora, pues según Scopus, pues tiene un índice H de 9 y tiene 208 citas con 15 publicaciones. Después tendremos a don Antonio González Meneses. Don Antonio González Meneses es doctor en medicina y cirugía, pediatra, con una subespecialización en genética pediátrica y enfermedades metabólicas raras, máster en enfermedades lisosomales, responsable del Plan Andaluz Asido para personas con enfermedades raras, profesor asociado de pediatría desde 2012, académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Sevilla, y cuando también se mete en el Scopus, pues tiene un índice H de 18, 1070 citas y 51 publicaciones. Y me quedo corto en el currículum, pero quiero abreviar. Y por último tenemos a José Juan Pereira, también doctor de medicina, jefe de servicio de dermatología del Hospital Virgen de Rocío, académico numerario de la Academia Española de Dermatología y Mineralogía, profesor asociado de la Universidad Abierta de Cataluña, no necesito decir abierta, y también asociado de la Universidad de Sevilla, y cuenta con la acreditación positiva profesor titular de la ANECA. Máster oficial en telemedicina, máster universitario en metodología de investigación en ciencia de la salud, acreditado por la AXA como excelente, y su línea de investigación se centra en dermatitis atópica, psoriasis, epidemiología de cáncer de piel y las nuevas tecnologías. Es responsable en el grupo de CTS 2088, responsable del grupo de investigación de enfermedades inmunomediadas.
En el Scopus figura con H de 16 sobre 121 documentos y 780 citas. Y vuelvo a insistir que me quedo corto en los currículum de todo. Pero en aras de la brevedad, pues aquí me paro. Muy bien, pues muchas gracias y no vamos a esperar más, vamos a empezar. Los que asistís con frecuencia, que soy el grupito que me dice que os vuelvo a agradecer que hayáis venido hoy por este día que tenemos, pues sabéis que vamos paulatinamente hablando, de modo que ahora el señor presidente del Colegio Farmacéutico va a ser el primero que tome la palabra, cuando termine su venuria, y tiene su conferencia, entre los 20 minutos, a continuación va a ir Antonio González Meneses, y después, inmediatamente que termine Antonio González Meneses, viene José Canilla. Y ya está, no tengo más que decir. Después tendremos la discusión que ya iremos comentando. De modo que aquí te dejamos con... Sí, sí, sí. Bien. Voy pasando. Sí, para atrás, vale. Bueno, sí. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos los que estáis presentes en esta sala. Muchas gracias, presidente del Colegio de Médicos, Alfonso Gandona, que luego acaba de salir. Muchas gracias a los responsables del comité de expertos, que me parece una idea excelente, que el otro día les comentaba yo a ellos durante una cervecita que tomamos para poner en común que quizás pues, tengamos que copiarlo en el colegio farmacéutico. Es una idea, la idea brillante, hay que copiarla, no hay que inventar mucho. Traemos una comunicación que vemos, digamos, un poquito poner de manifiesto cuál es la visión digamos, de una junta de gobierno a la que llegamos del Colegio Farmacéutico de Sevilla, a la que llegamos hace 2 años, con un equipo joven, donde yo soy el mayor digamos, de esa junta de gobierno, y con un equipo donde lo que buscamos es trabajar mucho en desarrollo profesional y en colaboración con otros profesionales de la salud, ¿no? Y fundamentalmente con médicos, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque el día a día de una farmacia, el día a día de los farmacéuticos comunitarios es el día a día de la relación con los pacientes, fundamentalmente con los pacientes crónicos, ¿no? Perimedicados. Entonces, pues, hay que trabajar de manera coordinada porque ese trabajo, digamos, pues es solitario muchas veces que se realiza y donde no se registran cosas y demás, pues al final no queda en ningún sitio, no se plasma, ¿no? como aportación a la salud de las personas, ¿no? La farmacia comunitaria en Sevilla tiene estos datos que ven ustedes en la pantalla. Estamos hablando de 870 farmacias, estamos hablando al 50% casi entre Sevilla capital y provincia. Y a mí lo que más me gusta son los datos de las personas, ¿no? Estamos hablando de 2.500 profesionales, 2.500 farmacéuticos que trabajan, una media de 2,5. O sea, la farmacia de un día potencialmente es mejor que la farmacia a la que yo llego en el año 94, 95, porque hay más presencia de farmacéuticos, lo cual es lógicamente siempre mucho más positivo. Y después hay un relevo generacional en el mundo de la farmacia. Estamos viendo que hay un porcentaje cada vez mayor, porque tenemos facultades aquí en Sevilla, tanto públicas como ya privadas, que egresan muchos farmacéuticos cada año. Tenemos un 20% ya de menores de 35 años. Luego tenemos un reto generacional, un reto de convertir, que se parece en cierta manera al reto de la atención primaria, convertir a la farmacia comunitaria en un lugar atractivo para los jóvenes egresados como lugar de desarrollo profesional. Y esta visión que les presento en la diapositiva es la visión de la Junta de Gobierno, una visión que compartimos con la Junta de Gobierno, y es que el farmacéutico comunitario en su día a día es la de un profesional sanitario que fundamentalmente trabaja en el binomio para lo que se ha formado, para lo que tenemos en la universidad, que es el medicamento, que tenemos que ver cómo funciona ese medicamento y cómo se relacionan esos pacientes con su medicación para trabajar de manera coordinada, mejorar los resultados en salud. Y ese trabajo de manera coordinada yo creo que es fundamental, lógicamente. Eso es lo que nosotros denominamos el concepto de farmacia asistencial y es una tendencia dentro de nuestra profesión. No es una tendencia mayoritaria, pero una tendencia sólida que ya ha demostrado
muchos resultados a lo largo de los años, porque tenemos congresos, tenemos publicaciones, y con la cual yo creo que es donde se plasma o se consolida el modelo, digamos, de desarrollo de los próximos años. Y cada mañana, a mí me gusta mucho con esta diapositiva, cada mañana el farmacéutico se pone la data, cuando yo le pongo la data, ahora menos, desgraciadamente, en San Julián, pues tú te debes de centrar fundamentalmente en dos tareas, ¿no? Cómo los pacientes utilizan sus medicamentos, y eso se plasma en el día a día, porque en esos actos de dispensación profesional, en esa educación terapéutica, porque van saliendo formas farmacéuticas más complejas, donde tenemos lógicamente que los pacientes pues llegan con un nivel de información que muchas veces no es el ideal, porque evidentemente el acto médico tiene unos tiempos limitados y los pacientes no siempre entienden absolutamente todo. Y después, la línea evolutiva de la que les estoy hablando es la de trabajar de manera colaborativa en conseguir que esos fármacos alcancen los mejores resultados, o sea, ayudar a que los medicamentos sean realmente efectivos y, por supuesto, seguros, ¿no? Eso es la gran misión de un farmacéutico. Esta visión que nosotros hemos plasmado con la Junta de Gobierno, pues no es una idea que se nos haya ocurrido en los últimos años, la última, digamos que, bueno, digamos un camino que ya viene desde el final de los 90 y comienzo del año 2000, sino que está perfectamente recogido en las leyes que regulan nuestra organización farmacéutica, ¿no? Se regula el decreto del 2015 de la Ley de Uso Racional del Medicamento, donde dice de manera bastante clara y yo creo que bastante acertada que los farmacéuticos como responsables de la dispensación pues velarán por el cumplimiento de las pautas establecidas por el médico, que es el responsable de la prescripción, y cooperarán, y ahí es donde está la clave, cooperarán en el seguimiento de los tratamientos para garantizar eficacia y seguridad, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Leyes de rango nacional y leyes de rango autonómico, que lógicamente son las que nos regulan aquí en Andalucía. Y ahí tenemos esa Ley de Farmacia de Andalucía del 2007, donde se establecen cuáles son las funciones de las oficinas de farmacia, dependiendo de sus profesionales, donde se recogen perfectamente todas estas funciones profesionales. Y este modelo de farmacia que tenemos en Andalucía y en España, el que yo creo que es un modelo de farmacia que funciona muy bien, y sobre todo funciona muy bien para la población y funciona muy bien para la administración, porque es un modelo regulado, que tiene lógicamente mucho significado esa terminología. Pues tiene retos, ¿no? Retos evolutivos que nosotros nos hemos planteado como Junta de Gobierno, como Colegio de Sevilla, Cuarto Colegio de España, el Colegio de Andalucía, y donde creemos que quedándonos con lo bueno de este modelo, nosotros tenemos que ayudar a evolucionarlo, ¿no? A evolucionarlo siempre dentro del marco regulatorio que tenemos. Entonces, ¿qué retos? Pues el principal, desde nuestro punto de vista, es el de la comunicación, colaboración y coordinación, tres palabras que incluso todas empiezan por C casualmente, y después dar respuesta a esas realidades que todos ustedes como profesionales de la salud y como referentes médicos que son, lo saben, que es lógicamente todos esos cambios en la cronicidad, telemedicación y evidentemente de atención farmacéutica domiciliaria que en los próximos años habrá que ir desarrollando, ¿no? Eso necesita ese trabajo colaborativo porque solo, evidentemente, pues no se va a poder dar respuesta a estas necesidades de la sociedad. Y por eso llevamos desde el año 2023, desde julio del 2023, pero desde finales del 23, comienzo del 24, o sea, llevamos año 24, año 25 trabajando en este proyecto. Este proyecto que lo hemos llamado un proyecto de comunicación entre la farmacia comunitaria con atención primaria, donde fundamentalmente hemos contado con una herramienta muy potente, un aplicativo que tenía ya el colegio, pero que lo hemos evolucionado hacia un aplicativo de comunicación bidireccional, pero que eso no deja de ser una herramienta bidireccional, sino que la gran fortaleza de este proyecto ha sido esa cultura de encuentro entre profesionales. Esa cultura de encuentro entre profesionales la hemos plasmado con los 4 grandes distritos de Sevilla. Empezamos por la Isla Norte, que es donde recibimos un poquito de ese espíritu colaborativo inicial, y la hemos plasmado en reuniones a las 8 de la mañana en esas unidades de gestión clínica entre médicos, farmacéuticos y enfermeras en algunos casos, para hablar, para conocerse primero y después para hablar en qué nos podemos ayudar, en qué debemos de trabajar juntos para mejorar la salud de las personas, ¿no? O sea, una cultura de encuentro entre profesionales. Tiene diseñado una distinta fase, una fase cero, que es la que nos toca, como bien me decía el otro día Alfonso Cardona, de nuevo en criterio, pues ahora tenéis que convencer a los vuestros, ¿no? Pero evidentemente, claro, todo el mundo, en nuestro mundo de la farmacia, no ve que este sea un camino natural, evolutivo, sino que lo ve como, oye, más cosas que estar, como en todas las profesiones, ¿no?
Entonces, hay una fase de concienciación, una fase 0, donde les contamos en qué consiste este proyecto, y después tenemos una fase una fase 1 con los directores de la unidad de gestión clínica, y después los profesionales, en esa reunión de 8 de la mañana. Todas han salido muy bien, siempre hay que eliminar ciertas percepciones que se tienen unos de otros, de aquello que tú puedes hacer y no haces, aquello que creemos que podemos hacer y no hacemos, ese tipo de cosas. Y después hay una fase 3 que es lo que más satisfacción nos da, y tenemos experiencia, en el caso de Nuria, nos acaba de grabar, ya están saliendo muy bien con reuniones trimestrales, de forma que ya se van abordando temas concretos sobre servicios profesionales, sobre líneas de trabajo, etcétera, etcétera. O sea que han ido bastante bien. La metodología de trabajo no me voy a parar, pero es el sentido común, la diseñamos con el director de farmacia del distrito de Jarafe Norte, pero sí, lo que sí hemos consensuado siempre dentro de cada unidad de gestión clínica y de acuerdo con sus directores en qué es lo importante que debemos comunicar. Y evidentemente la comunicación fundamental pues se basa en aquellas alertas, en aquellas, digamos, comunicaciones que afecten a la seguridad y a la sospecha de inefectividad de los tratamientos, ¿no? También una de las cosas que más, digamos, ha ayudado al principio, sobre todo en aquellas unidades de gestión clínica con agendas muy saturadas de primaria, es el tema de la solicitud de renovación de los tratamientos. Y así hay que llamarlo, solicitud de renovación de tratamientos crónicos. De forma que nosotros comunicábamos cuando dispensábamos el último envase de ciertos tratamientos consensuados con la dirección de la unidad de gestión clínica, y era ese médico referente junto con su médico de familia los que después lo renovaban, separaban los pacientes, etcétera, ¿no? También ha servido para comunicar muchas veces problemas de suministro, que es un término donde los medicamentos no hay en nuestras cooperativas farmacéuticas, y esas prescripciones no pueden ser atendidas, y no estamos hablando de desabastecimiento, que es un concepto mucho más amplio que por parte de la Agencia Española del Medicamento, y que muchas veces cuando ya llegamos a tener ese conocimiento de desabastecimiento hay mucho tiempo con interrupciones en el suministro, ¿no? Los motivos de comunicación digamos que están tipificados en esta herramienta de comunicación que hemos utilizado, pues son los que yo creo que si hiciéramos un consenso aquí todos llegaríamos a la misma conclusión, ¿no? Solicitud de renovación de tratamientos, pero a partir de ahí pues cambio de forma farmacéutica, falta de anulaciones por tratamientos antiguos, hay muchas inercias terapéuticas en las prescripciones electrónicas de los pacientes crónicos, posibles errores o incidencias en la posología, falta de adherencia, los pacientes en la farmacia nos cuentan pues muchas veces la verdad de las cosas, de los tratamientos. Y esa verdad pues que se basa muchas veces en creencias falsas, en creencias erróneas, y esa estatina pues no me la tomo porque yo en la última analítica tenía ese colesterol estaba bien, entonces para que no me lo tomo. La tensión que tengo controlada, pues no me lo tomo un día sí, un día no. O bueno, hay multitud de situaciones donde te dicen la verdad y donde tú lógicamente puedes trasladar una educación terapéutica correcta, puedes trasladar lógicamente una comunicación que sea válida para que su médico, lógicamente, pues pueda reforzar todo aquello. Al final estamos hablando de mensajes comunes que yo creo que refuerzan mucho, digamos, de cara a esa visión del paciente de los que son los profesionales trabajando en torno a él. Tratamientos no efectivos, pues los vemos muchas veces en la farmacia, antihipertensivos que dejan de hacer efecto y que lógicamente pues la gente va perdiendo valores y cifras de una presión arterial o de una diabetes que no son las correctas, pero bueno, la inercia terapéutica existe y ustedes lo saben, y cosas, digamos, evidentemente de esa línea, ¿no? Hay muchas cosas que, como dice Nuria, que es una frase de ella, decimos, bueno, esas cosas que tú en el día de la farmacia, y dices, oye, esto se lo tendría que comunicar a su médico. Bueno, pues tienes una herramienta que puedes, lógicamente, comunicárselo, ¿no? Esa es la bondad de la herramienta. Este caso es un caso práctico muy sencillito, es un caso que siempre yo creo que explica perfectamente cuál es el día a día. Este era el caso está plasmado con la herramienta, pero es un caso mío, donde un paciente que estaba estabilizado perfectamente para su diabetes con metformina en dosis baja, 850 media y media, o sea, 850 miligramos al día, y una empaglifosina de 10 miligramos, resulta que cuando va al cardiólogo, para su insuficiencia cardíaca, pues ese cardiólogo le quiere reforzar el tratamiento con la empaglifosina, pues perfecto, pero también lo que busca para que no tome tantos medicamentos es asociar la metformina. Entonces le establece un tratamiento con Synjardy. Synjardy llega a la asociación. ¿Qué pasa? Pues que de tomar 850 miligramos al día pasa a tomar 2000 miligramos al día, 2 gramos. Claro,
La metformina, como ustedes ya bien saben, a partir de cierta tolerancia de los pacientes, a partir de cierta dosis, pues tiene sus reacciones adversas gastrointestinales clásicas. Bueno, entonces el paciente cuando venía decía, pero ¿por qué el cardiólogo? Para que vean la importancia del por qué el cardiólogo se tiene que meter en estrategia antidiabética, ¿no? Entonces ahí tienes que explicarle todo ese digamos, el nuevo tratamiento de los niveles en todas las funciones que van proporcionando, y después la solución pasó por comunicarle a su médico de familia que el paciente que estaba estabilizado con ese 850 de eso, pues lógicamente por separado se puede buscar esa terapia. La terapia se separa y el paciente está hoy fenomenal, se llama. Hasta ahora hemos trabajado con esta herramienta, que ha sido APFarma bidireccional, que bueno, que digamos es una con usuario y contraseña, con toda la información encriptada, pero que al final el referente de ese centro de salud tenía que entrar y tenían que ver las comunicaciones desde la farmacia. Ha habido muchísimas comunicaciones, pero en principio estaba fuera fuera del sistema, ¿no? Digamos. Las comunicaciones estos 2 años han sido muchísimas. La mayoría han sido solicitudes de renovación, eso es real, pero estamos hablando de casi 27.000 comunicaciones entre los 4 grandes distritos, y la implantación en los distritos ha sido desigual. El Malazo Norte ha tenido muchísima implantación, el sur con Alcalá ha sido una experiencia de éxito, estamos ya incrementando en otras poblaciones. El distrito Sevilla estábamos empezando en Amate, y el distrito del área este estábamos comenzando, cuando el consejero, el día 30 de noviembre, anuncia, precisamente en nuestros actos patronales, que se va a comenzar la fase de pilotaje de la comunicación interprofesional entre los médicos y farmacéuticos, entre farmacéuticos y médicos, en el ámbito de atención primaria, utilizando una nueva herramienta, que es lo que dictaba el sentido común, que es la herramienta integrada en Receta 21, de forma que a partir de ya, ahora se está pilotando, la comunicación bidireccional que nosotros teníamos en una herramienta, digamos, por fuera, pues ahora estará integrada dentro del proceso de Receta 21. Con lo cual, vamos a tener la facilidad pues tener una facilidad a la hora de realizar ese tipo de comunicaciones. Los motivos de comunicaciones son los mismos, y el médico también podrá responder a esa comunicación en el mismo módulo de prescripción, con lo cual quedará todo reflejado. Yo creo que va a ser un gran adelanto. Esto ha sido fruto de un trabajo conjunto entre el subdirector de farmacia del SAS y el Consejo Andaluz de Calidad Farmacéutico, que evidentemente basándose en esa experiencia de Sevilla, en una experiencia de éxito, pero que al final estamos hablando de que tener una herramienta integrada, que la tenemos ya, pero que si al final nos fomentamos la cultura de colaboración, la cultura de encuentros entre profesionales, pues las herramientas, por muy buenas que sean, si no se les ven los beneficios, no se utilizarán, ¿no? Los motivos de comunicación están consensuados, son los mismos que teníamos nosotros, están consensuados con el Ministerio, lo que dicta el sentido común al final, como ustedes tienen ahí, y solamente para que vean un caso del viernes pasado por la tarde, que yo estaba en la farmacia, pero no tiene más, simplemente está una situación real de la farmacia a las 6:30 de la tarde, una gente que viene para que se realice la dispensación de su tratamiento. Yo no la conocía, yo conozco muchos de los pacientes crónicos con los que he estado trabajando estos 30 años, esta señora no la conocía. Y ahí tienen ustedes un perfil de mujer con 40 años, con una talla de un peso que ya no hace falta decir que estamos ante obesidad, con un tratamiento para su diabetes, ¿no? El glifosina, y una asociación de un nivel de PP4 y una metformina, ¿no? Perfecto. Y cuando le tomamos la tensión, porque ya el cabeza y bueno, pues vamos a ver la tensión, los valores medios después de una toma de tensión muy hecha con sus 3 tomas, con sus 3 minutos, etcétera, estamos hablando de unos valores de tensión muy altos, ¿no? Entonces, tiene algo escrito por su médico de familia que lo toma. Entonces, estos casos, que son los casos de primario, que son los casos que vemos en la farmacia, pues tú puedes verlo y pues ya está, darle alguna directriz un poco más, o puedes implicarte un poquito más. Seguro que ahí vemos muchas cosas, ¿no? Seguro que ahí vemos que evidentemente esa diabetes, que no sé cómo está ahora mismo, pero que si tenemos una obesidad, evidentemente tenemos varias herramientas terapéuticas que se están utilizando en la atención primaria, como son los análogos del LP1, para ayudar a esta señora a perder peso y a optimizar el tratamiento. Seguro que conseguiríamos perder peso, bajar la tensión y mejorar muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer un farmacéutico ante estos casos? Pues comunicarse con su médico de familia, que es el responsable clínico y que es evidentemente el que tendrá que tomar las decisiones. ¿Podemos comunicárselo? Ahora ya podemos comunicarlo. Antes, ¿cómo lo hacíamos?
Pues tengo que confesar que durante 30 años lo que yo he llevado haciendo, y Alfonso lo sabe porque compartimos una sesión, era a través de informes por escrito que se los daba al paciente para que se le diera a su médico de familia. Cosa que siempre tenía ese freno de utilizar al paciente como mensajero, ¿no? Que no es quizá el canal ideal. Pero situaciones como esta, como la de Ada, pues se dan todos los días en la farmacia y yo creo que merece mucho la pena porque estamos hablando que la mortalidad de Ada todavía es joven, 40 años, pero a medida que pasen los años, seguramente tendrá sus complicaciones, ¿no? Y se pueden prevenir. Y nada más, al final este titular de cuando contábamos esto en Diario de Sevilla me gustó mucho, y es que de la receta, que es lo que nos ha unido al final a los profesionales, a un cuidado compartido, ¿no? Yo creo que al final estamos hablando de que lo que tenemos es trabajar conjuntamente, establecer sinergia y mejorar la salud de las personas que son a las que nos debemos. Muchas gracias, le doy paso a Nuria para que hable de esa parte de relación de la ambulancia hospitalaria. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Jaime me ha enredado a mí en esto, que podía haber venido él solo, pero ha querido compañía. Y lo que quería yo contarles, pues era esa parte de comunicación, aunque también queremos que esté ampliada un poco al entorno hospitalario, porque al final los pacientes son los mismos. Como decía Jaime, nosotros compartimos los pacientes con el médico de primaria, pero es que ese paciente también pasa por el hospital. Pasa por el hospital, viene con medicación nueva y, como decía Jaime, en muchas ocasiones pues no se ha enterado porque en un hospital, y yo he trabajado también en el hospital, sabemos que el paciente está encantado de ir a su médico especialista, que lo escucha y que cuando sale se ha enterado del 20% de lo que le ha contado. Entonces, en tratamientos hoy en día cada vez más complejos, además, creemos que la farmacia pues, tiene mucho que aportar a esos tratamientos hospitalarios. Os vengo a contar el servicio de entrega de medicación hospitalaria que se puso en marcha a raíz de la pandemia. Cuando llegó la pandemia, bueno, pues cambió la forma de trabajar de todos nosotros y tuvimos una necesidad de que el paciente que no se podía mover, pues siguiera accediendo a su medicación. En la parte de comunitaria, bueno, pues el paciente venía a la farmacia, era de los pocos sitios abiertos y teníamos la cola del paciente, que muchos de ellos venían solo para dar el paseíto y pasaba su tarjeta y decía, no tiene usted nada, bueno, mañana vengo a ver si hay algo. Y así daban el paseo. Y en cuanto a la farmacia hospitalaria, pues teníamos un grave problema, porque los pacientes tenían que desplazarse, en algunos casos a muchos kilómetros, y no había esa posibilidad. Entonces empezó a poner en marcha este servicio de entrega con algunos hospitales. Se buscaron mil maneras, porque es verdad que desde el Colegio Farmacéutico también se buscó la manera de acercar esa medicación a los pacientes, tanto a través de las oficinas de farmacia, en algunos casos también acceso a los domicilios, en otros casos nos llevaba medicación MRV, o sea que se utilizó de todo. En otros casos los farmacéuticos de primaria la tenían, pero al final el paciente se tenía que desplazar y se vio en nuestra comunidad, porque esto se empezó a llevar a cabo en 6 comunidades, creo recordar que era Cataluña, Aragón, Navarra, Valencia se sumó recientemente y me falta alguna otra, quizá La Rioja, es una comunidad del norte también. Se pensó que lo más cerca que tiene un paciente es su farmacia. En Andalucía tenemos más de 3.800 farmacias, tenemos una farmacia. Todos los pueblos, el 98% de los habitantes de Andalucía tienen una farmacia en su pueblo. Entonces es una cosa muy cercana y era el que menos desplazamiento tenía que hacer. Con lo cual se firmó un convenio entre el Servicio Andaluz de Salud y el Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos para acercar esa dispensación a los pacientes a través de la farmacia comunitaria. Se estableció un modelo colaborativo entre los farmacéuticos comunitarios y los farmacéuticos de hospital, de manera que la dispensación que había que hacer en esa farmacia hospitalaria, después de revisarla el farmacéutico, se dispensaba y se enviaba a la farmacia que el paciente eligiera. El paciente obviamente tiene derecho a elegir farmacia, entonces elegía la que quería que se lo mandaran, a su pueblo, a su barrio, donde fuera, y se enviaba. Esto se enviaba a través de una cooperativa farmacéutica que en todo caso le tenemos que agradecer porque jamás ha cobrado un duro por esto y acercaba esa medicación a los pacientes. Y no solo eso, sino que además tenía una completa trazabilidad gracias a esto, porque eran sistemas logísticos muy avanzados que permitían esa trazabilidad en cualquier momento.
Los pacientes eran pacientes seleccionados, en aquel momento eran todos los pacientes y posteriormente se seleccionaban a pacientes en función de criterios clínicos, pacientes que estuvieran estables, que fueran adherentes a su medicación y que tuvieran unos condicionantes personales pues que les favoreciera esa asistencia, pues como vivir lejos. Un paciente de Constantina tiene que venir al Hospital Macarena todos los meses a recoger una medicación, tenga consulta con su médico o no. Lo que se trataba era de evitar esas veces que tenía que venir y que no tenía consulta o no tenía ningún analítico, no tenía algo así. Esta trazabilidad el sistema se utiliza en un entorno informático, tenemos todas las farmacias, que esas son Pharma, se selecciona, se solicita el paciente y esta trazabilidad, como podéis ver con minuto, se ve en todo momento dónde está el medicamento y si el paciente lo ha recogido, si en la farmacia lo ha recogido o si lo ha solicitado. Datos actualizados a 18 de enero, en Sevilla se sigue haciendo porque se cortó cuando ya empezó a estabilizarse el tema pandémico, pues se hace solo en 2 hospitales y con criterios, como os decía, un poco más restrictivos que antes, por falta de personal también. Se hace en 2 hospitales, en Virgen del Rocío y en La Merced de Osuna. Y hasta ahora pues, se han atendido 94.000 solicitudes, se han beneficiado 8.900 pacientes casi y participan casi todas las farmacias sevillanas. Y en Andalucía se hacen 19 hospitales con más de 30.000 pacientes que se han beneficiado de este procedimiento. En total, pues tenemos que ha tenido un alto impacto el modelo en la accesibilidad al paciente. El paciente en algunas encuestas y resultados que se ha hecho en todas las comunidades autónomas tenía una valoración de 9,5 sobre 10 del sistema. Y estaba encantado de no tener que hacer esos desplazamientos. Se había hecho un cálculo por la Sociedad de Farmacia Comunitaria, creo que era, que se ahorraba cada año en desplazamientos 500.000 de euros a estos pacientes, solo a los pacientes que habían participado. Al final es una continuidad asistencial y ese paciente va a permitir una mejor adherencia y seguimiento terapéutico. El farmacéutico comunitario está en contacto con ese farmacéutico de hospital y puede discutir y comunicar lo mismo que veíamos antes, pues falta de adherencia o problemas de efectos adversos, y eso pues refuerza también el rol del farmacéutico comunitario. ¿Qué echamos de menos? Bueno, pues nos gustaría que se ampliara a más hospitales, por supuesto, que esto sea una cosa que esté extendida en Andalucía y que puedan beneficiarse todos los andaluces de ello. Este aumento del papel del farmacéutico comunitario, como decía Jaime, integrarnos en ese equipo significa que tenemos que aumentar esa participación. En muchos casos, en muchas comunidades, es solo una entrega de medicamentos. Aquí en Andalucía ha ido cambiando, pero no deja de ser una entrega y hay veces, al principio no sabíamos ni lo que entregábamos al paciente. Eso me parece absurdo, o sea, que tú estés dando una medicación, no sepas si es su medicación correcta y no puedas hacer un seguimiento desde la farmacia como profesionales, pues me parece muy triste, con lo cual reivindico eso. Por supuesto, con una formación y con una colaboración continua con el entorno hospitalario, pero creo que se puede hacer. Y luego que esta coordinación y esta comunicación sea más efectiva. En la farmacia comunitaria nos falta información, vamos a ciegas. No sabemos si un paciente tiene una patología determinada, pero no solo eso, sino que no sabemos si un paciente está con una medicación hospitalaria. Y tú puedes estar detectando efectos adversos o detectando síntomas que pueden ser relacionados con su medicación, pero no lo sabemos porque no sabemos qué toma. Entonces, al menos ese conocimiento de toda la medicación del paciente creo que la deberíamos tener. Y incluso de esta manera pues podríamos aumentar esa conciliación no solo a esos pacientes, sino mismamente a un paciente al alta, que la conciliación de medicación se la hacemos aquí, pero ahora ya lo podemos comunicar con el hospital. Entonces, creo que todavía hay mucho que trabajar, pero bueno, me parece que con eso es abrir el camino y desde luego en nuestra intención está hacerlo. Muchas gracias. ¿Hay que usar el pasador? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias al presidente del Colegio de Médicos, el presidente del Colegio Farmacéutico, al profesor Camacho,
al profesor Leiva por invitarme a participar hablando de medicamentos huérfanos y sobre todo porque creo que esta reunión entre farmacéuticos, médicos e interprofesional creo que debe ser el presente, es claramente el futuro. Y en un mundo de cronicidad, al cual afortunadamente vamos, porque no deja de ser la cronicidad desde mi punto de vista, creo que es el triunfo que todos tenemos como sociedad, puesto que aquello que era mortal ha pasado a ser crónico y aquello que era agudo, pues afortunadamente suele solventarse en muchos casos, pues es fundamental, ¿no? Y desde este punto de vista, pues yo quiero hablar sobre medicamentos huérfanos y sobre enfermedades raras. Tengo algún conflicto de interés que quiero que sepan. Y fundamentalmente, bueno, las enfermedades raras, muchos de ustedes las conocen, son un grupo de patologías crónicas poco frecuente, entendiendo como poco frecuente aquello que afecta a una menos 2.500 personas, pero no solamente es exótico, sino además crónico y mortífero, fundamentalmente, o crónico y discapacitante. Eso es lo que le da su verdadera importancia. Y sobre todo es desconocida y es mucha. Con lo cual, cada uno de nosotros pues, probablemente conozcamos poco. En nuestras oficinas de farmacia pues hay algunos pacientes con enfermedades raras, pero diferentes de la oficina de farmacia al lado, igual que en nuestra consulta, igual que en nuestro cupo. Hay algunos que nos dedicamos más a este tipo de cosas y decimos, no, esto es súper frecuente, tengo 7, ¿verdad? Y entonces es una cosa como súper común, porque tengo 7 personas afectadas de una patología extremadamente complicada, que además suele ser genética. De ahí que haya yo acabado hablando de esto. Y muchas veces, pues, nuestro paciente a veces pues sabe más de ese tema que nosotros incluso, porque él tiene su enfermedad y es lógico, y nosotros buscamos pacientes empoderados, y bueno, pues una vez que lo empoderamos nos fastidia que sepa más que nosotros sobre determinado problema, lo cual no siempre es fácil. Y eso provoca inequidad, es decir, que depende de dónde estés, pues tienes más suerte o menos. Y como dice Juan Carrión, el presidente de la FEDER, pues hay veces que la atención que tú recibes depende de tu código postal, ¿verdad? Y eso es una cosa que no debe ser así, porque además los pacientes pues tienen el capricho de nacer donde les toca y no donde nosotros nos gustaría, y a veces pues están en un sitio y a veces están en otro. Es difícil la investigación y hay pocos tratamientos curativos, y a veces pues son difíciles y sobre todo suelen ser caros. Y muchos pacientes, desgraciadamente, todavía no tienen ningún tratamiento curativo, ni siquiera a veces paliativo, ¿vale? Y esa es una realidad. Pero esto está cambiando, afortunadamente está cambiando. Y está cambiando porque, aparte de los tratamientos habituales que nosotros podemos darle, cirugías, toda la patología cardiológica infantil congénita es enfermedad rara, y esa, pues, afortunadamente la operamos bastante bien, ¿verdad? Las cataratas congénitas, otro tipo de problemas que no tienen necesariamente un medicamento, muchas veces es una cirugía lo que tenemos que hacer y con eso vamos fantásticamente bien. A veces el tratamiento es una dieta especial, en la cual, bueno, pues se me acaban de ocurrir muchas ideas que luego comentaremos para el seguimiento de pacientes crónicos a través de farmacia hospitalaria, de cuando no nos están retirando la medicación, y nos dicen que sí, ¿verdad? Y tú luego ves discrepancia, y dices, no, sí, tú ya 6 meses sin tomar del tratamiento, si lo estoy viendo, si no lo has retirado, hace 5 meses que te caducó la medicación, y no has venido por ella, no me has llamado, o quiere decir que tú no te lo estás tomando, o sea, claramente, ¿verdad? O hay veces que son medicamentos simples, como la hormona tiroidea, que ha permitido pues, que el cretinismo hoy día pues, no sea una enfermedad, ¿verdad?, preocupante, siempre y cuando hagamos bien las cosas, ¿verdad? Pero existe un concepto que es el de medicamento huérfano, que el medicamento huérfano es un medicamento destinado a establecer a veces el diagnóstico, pero sobre todo el tratamiento de una enfermedad rara, y se considera medicamentos innovadores, es decir, son medicamentos paradigma de la medicina personalizada, a veces específicos de la mutación que tiene, no ya de la enfermedad, sino de la mutación que tiene. La fibrosis quística, que hace unos años no teníamos nada, ahora resulta que en función de la mutación hay un tratamiento que es el que tú te tienes que tomar. Entonces, para una enfermedad rara tenemos 5 tratamientos diferentes en función de la mutación que tienes, y eso hará que funcione o no funcione el tratamiento que te vamos a dar. Lo que antes te dábamos ahora vamos a tiro hecho. Fecha 31 de agosto, esos son datos de AEM, la Sociedad de Empresas Farmacéuticas de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos, no lo digo yo. Fecha 31 de agosto, la Unión Europea ha declarado 221 productos como designación huérfana.
Lamentablemente, no todos están disponibles en España. Solamente 156 cuenta con autorización comercial y en España, es decir, esto es en la Unión Europea, de los 121 productos, 156 cuentan con designación comercial, tienen un fármaco que tú puedes prescribir sin problema ninguno, pero en España son solo 135 y financiados 104. Es decir, la mitad, menos de la mitad de los fármacos que nosotros hemos declarado huérfanos en la Unión Europea, podemos prescribirlo aquí en España. Y eso es un problema severísimo porque el tiempo que tardamos desde aquí hasta aquí en España es casi 2 años. Fundamentalmente por negociación de precio y reembolso, ¿vale? Que es el grave problema que nosotros tenemos, porque bueno, pues a veces efectivamente son tratamientos muy caros, tratamientos con una difícil forma de probar su efectividad, también hay que decirlo, en muchas cosas, y a veces que son tratamientos que afectan a 1 o 2 pacientes en toda España, ¿verdad? Yo voy a ponerles un ejemplo y voy a guiar de cómo esto ha ido cambiando y qué tenemos. No voy a ser exhaustivo en cuanto a las patologías que me gustaría compartir, sino simplemente para que vean cómo ha cambiado esto en muy poco tiempo y cómo sigue cambiando. Y voy a poner el ejemplo de la enfermedad de depósito lisosomal, con las que me siento especialmente cómodo, que son enfermedades donde el lisosoma, que es esa organela que cuando yo la estudiaba, pues está el lisosoma y acumula cosas, ¿verdad? Que le llamamos el basurero. Bueno, pues ahora sabemos que es una herramienta fundamental dentro de la célula para la homeostasis celular y el reciclado también de todo el sistema. Bueno, pues son hidrolasas ácidas que tienen dentro una enzima que trabaja a pH ácido, precisamente por si se rompe, que no hay problema, puesto que cambia su pH, y tenemos una infinidad, ¿verdad?, de enfermedades totalmente distintas. Cada una de ellas, cuando se me estropea, me da una enfermedad de depósito lisosomal, que suele ser una enfermedad de acuña que va progresivamente afectando al paciente y durante años o semanas o meses, pues el paciente parece asintomático y luego aparecen las formas graves del niño, que suelen ser más agresivas, y las del adulto más leve. Y hay infinidad en función de la enzima que falte. Básicamente es el paradigma de una enfermedad monogénica y personalizada. Los primeros tratamientos que empezamos a tener, bueno, pues no son ninguna novedad en medicina. Un tratamiento enzimático sustitutivo, pues igual que la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es el ejemplo práctico de un tratamiento enzimático sustitutivo. No tienes la enzima insulina, pues te la inyecto. Bueno, pues aquí ocurrió lo mismo. Los primeros fueron en los años 90, que es aportar una enzima. Aquí, ¿qué ocurre? Que debe ser interiorizada en la célula, porque estas son enzimas que trabajan intracelulares y intralisosomales. Nosotros las metemos intravenosa y aprovechamos la puerta trasera para meterlas dentro, ¿verdad? Y el problema es que tenemos, la vida media es escasa, normalmente hacemos infusiones semanales o quincenales y tiene que ser administraciones repetidas. Inconveniente, hay órganos donde no llega, donde a veces la enfermedad es especialmente cruel, cerebro y fundamentalmente hueso, ¿vale? Pero también córnea y algunas otras. En todo caso, es un tratamiento paliativo. Tenemos hoy día tratamientos enzimáticos sustitutivos para todas estas patologías. Empezamos teniendo solo para la mucopolisacaridosis tipo 1 y ahora ya tenemos en algunos casos incluso donde elegir, ¿verdad? Porque en la mayoría de estos casos tenemos un tratamiento. Desde ese punto de vista hay poca discusión. El tratamiento será bueno, será mejor, será peor, es el que hay. Pero en algunos casos tenemos ya primera y segunda generación, 3 enzimas diferentes e incluso diferentes enzimas similares en aquellas que son un poquito más frecuentes. Y luego, por ejemplo, el último tipo de tratamiento que se ha probado, que es el de la fibromiyelinasa ácida, que es una enfermedad recesiva que afecta a todas estas, es decir, a prácticamente la totalidad. Pero las personas aparentemente pues parece que no tienen nada hasta que de pronto descubren que no tienen función pulmonar, que su función hepática no existe, que su hígado llega a la ingle literalmente, que su bazo también y que además pues tienen una esteatosis hepática brutal. Hay unas formas severas con afectación cerebral, una forma del adulto donde la afectación cerebral prácticamente es muy leve y formas intermedias como buena enzima. Funciona cero. Funciona un poquito, pues tengo forma diferente. Lo que ocurre es que se me acumula fibromielina y esta fibromielina me da, sobre todo, aparte de este acúmulo, una inflamación crónica. Una inflamación crónica que lo que hace es que me va deteriorando poco a poco los órganos. Aquí lo que tenemos es
Utilizamos la lipudasa alfa, que es un análogo de esta esfingomielinasa ácida, con dosis que tienen que ser progresivas porque es tan buena que libera inmediatamente ceramidas que actúan como un tóxico brutal. De hecho, en el ensayo clínico, como anécdota, cuando las dieron por primera vez a la dosis que se consideraba óptima, lo que pasó es que se murieron todos los ratones. Y entonces no era una toxicidad del fármaco, era que el fármaco funcionaba tan bien que, digamos, que levantaba el veneno tan rápidamente que te mataba lo bien que funcionaba. Entonces hay que ir muy poquito a poco porque si no te mata, ¿vale? Y funciona extraordinariamente bien. Mejora el hígado, mejora el bazo, mejora la función pulmonar. Es de las pocas enfermedades intersticiales pulmonares que mejoran. ¿Por qué? Porque ese acúmulo pues, no ha llegado a ser definitivo hasta que no pasan muchos años y mejora. Pero hemos dicho que una de las cosas que teníamos era la dificultad de acceder a determinados santuarios. Y aquí verdaderamente hay cosas donde la ciencia para mí es absolutamente fascinante. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues si yo no puedo llegar al cerebro por las venas, porque el cerebro tiene la barrera hematoencefálica que está diseñada precisamente para que yo no pueda llegar, pues vamos a hacer una cosa, que es meter mediante un caballo de Troya, asociar ese fármaco a un caballo de Troya. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tenemos asociándolo al receptor de la transferrina. Lo engañamos y la propia receptor de la transferrina lo mete dentro, yo lo veo intravenoso, lo confunde como transferrina, lo mete dentro y ya tengo en el cerebro el fármaco que quería meter. Esto ha sido una cosa extraordinariamente interesante, es además una plataforma que va a servir para otro tipo de medicamentos exactamente igual, porque yo al final lo que meto es una proteína enganchada al receptor de la transferrina, la proteína que esté ahí me va a dar un poco igual. ¿Y qué ocurre? Pues le doy este ejemplo. Estos son dos hermanos japoneses de más de 4 años. El primero se diagnosticó y se trató con la enzima convencional que no llegaba al cerebro. El segundo se trató con la misma enzima, pero que sí éramos capaces de llegar al cerebro. Uno de ellos tiene un desarrollo psicomotor normal porque empezó muy precozmente gracias a que el hermano había sido diagnosticado, mientras que el hermano tiene un deterioro cognitivo evidente y progresivo, porque no, a pesar de que ya hemos podido cambiarle de tratamiento, lo que ha ocurrido es que ya su cerebro había neurodegenerado y ya, pues lamentablemente no hemos podido revertir el efecto. Pero es la diferencia, 2 hermanos, misma mutación, misma familia, mismo entorno, diferencia en función de que yo pueda resolver el problema cerebral o no pueda resolver. También hay enzimas que pueden estabilizarse con moléculas pequeñas llamadas chaperonas, que son básicamente pues, proteínas que en vez de degradarse, pues consigo estabilizarla con una proteína, una sustancia pequeña. Estas proteínas chaperonas permiten en mutaciones no destructivas, sino mutaciones parciales, pues restaurar total o parcialmente la actividad enzimática. ¿Y qué ventaja tiene? Que atraviesa la barrera hematoencefálica. No me vale para todas las mutaciones, pero sí para algunas. Y bueno, la primera se empezó a utilizar en Fabry ya en 2016, pero hemos tenido otra serie de ellas combinando enzima y chaperona. En uso combinado tenemos ya varios tratamientos y aquí les traigo, y bastante exitosos, no para todos, pero sí para este tipo de patología. ¿Y qué ventaja tiene? Pues que una de estas moléculas chaperonas es el ambroxol. Otra de las cosas que estamos aprendiendo con las enfermedades raras es el reposicionamiento de fármacos. Esto se debe para los mocos, ¿verdad? Para fluidificar las secreciones respiratorias, bueno, a dosis altas, 25 miligramos por kilo, es decir, hay que darle una buena cantidad, y un efecto antiinflamatorio y un efecto estabilizador de la enfermedad de Fabry, perdón, de Gaucher. Con lo cual llega al cerebro, es un fármaco que llega al cerebro y es capaz de estabilizar estas enzimas utilizándolas en combinación con la enzima recombinante. Es decir, no llego con la enzima al cerebro, pero te llego con la chaperona al cerebro y mejor las condiciones de líquido cefalorraquídeo en los pacientes que se están tratando. Es un ejemplo clarísimo de reposicionamiento de un fármaco que bueno, nunca pensó que podía servir para esto y que son cosas que estamos viendo tremendamente interesantes. También se está aplicando terapia tanto ex vivo como in vivo, ¿verdad? Ya vamos a ver estas dos opciones. La típica es intentar entrar en el cerebro o en la médula. No es sencillo, tenemos que utilizar vectores virales a los cuales hay veces que las personas ya tienen anticuerpos, con lo cual ese es su factor limitante principal. Si tú tienes anticuerpos contra el virus del resfriado común, adenovirus asociado, pues no te sirve la terapia génica en muchos casos.
y verán cómo tenemos una enorme cantidad de estudios y ensayos probando diferentes tipos de terapia génica. El problema en muchos casos es sacar resultados suficientemente potentes a medio y largo plazo. Pero hay algunos que están funcionando bastante bien, algunos son intracisternales, otros son intravenosos, incluso otros son intraparenquimatosos, hay diferentes enfoques, pero también los estamos probando. Pero el que más interesante es el trasplante de médula ósea. Me quedan 3 diapositivas. Una es porque uno de los tratamientos para algunos tipos de mucopolisacaridosis es hacer un trasplante de médula ósea, que no deja de ser una terapia génica a lo bruto, ¿verdad? Yo te pongo los genes de un donante, puede ser tu hermano, puede ser tu primo, puede ser uno que pasaba por allí, pero te quito tu médula, te pongo la de con todas las ventajas e inconvenientes que esto tiene. Pero no deja de ser una terapia génica a lo bestia. ¿Qué se está haciendo? Bueno, pues lo que se está haciendo es transfectar con estos vectores virales tu propia médula ósea para que sea ella, a la cual tú estás perfectamente cómodo y no te va a dar problemas, la que gestione este tipo de asuntos. Y además, como resulta que en el trasplante de médula ósea nosotros conseguimos restaurar la cantidad de enzima que necesitabas, pero no lo suficiente como para ser bien efectiva. No te tengo que dar, es mejor que pincharte cada 15 días, obviamente estás produciendo permanentemente enzimas, pero nos faltaba alguna cosa. Entonces, ¿con qué se combina? Con multiplicar por 4 o por 5 la producción enzimática natural. Te meto 4 copias del gen que te quiero meter, multiplico enormemente la cantidad y entonces consigo efectos mucho mejores, porque hay sitios, esos santuarios donde vas a llegar peor, donde las células que van a llegar no son muchas, pero si están produciendo una enorme cantidad de enzimas, vamos a poder mejorar todo esto. Esto está ahora mismo en ensayos clínicos que pronto vamos a tener posibilidad de poner en la práctica clínica normal. Y lo que está permitiendo es que tú no tengas que seleccionar un donante. Tú eres tu propio donante, lo único que ocurre es que tu médula ósea la transformó. Evitamos el efecto injerto contra huésped, totalmente. Y nada más, esto es un ejemplo de cómo estas enfermedades están cambiando. Están cambiando de manera permanente, están cambiando de manera interesantísima, están cambiando de manera brutal y están cambiando de manera carísima. Y eso es algo que quizás en la discusión podamos hablar. El problema hoy día no es tanto científico en este tipo de enfermedades, que sí que tenemos, como ven, una panoplia interesante, no diré perfecta, pero sí interesante frente a lo que teníamos hace 10 años. El problema es cómo vamos a pagarlo. Sinceramente, ese es el problema, sobre todo cuando competimos con la vejez. Hay otros fármacos que no he traído aquí, pero me he centrado en enfermedades lisosomiales extremadamente eficaces, como el de la atrofia muscular espinal, terapia génica, que vale 1 millón de euros por paciente. Y eso es algo que como sociedad tenemos que decidir si queremos pagarlo o no queremos pagarlo. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias y perdonen que me haya pasado el tiempo. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación a participar en esta sesión tan interesante. En principio, de límites de la asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud, era el título que nos proponían, y en concreto en la parte de dermatología, y bueno, pues porque ya se ha comentado. Ortiz Leiva, yo me dedico a dermatitis atópica, bueno, pues haré una incidencia un poquito mayor en dermatitis atópica. A modo de introducción, realmente vivimos en dermatología en general, en dermatitis atópica en particular, pues esa paradoja. Hemos pasado de la escasez terapéutica a la abundancia. Y bueno, pues en esta línea temporal, pues vemos cómo pues prácticamente lo que teníamos era en la década de los 80, la ciclosporina, lo único que tiene indicación, terapia sistémica en dermatitis atópica a partir de los 16 años, más allá de los inhibidores tópicos de la calcineurina, que para casos moderados graves, que es lo que vamos a centrarnos, pues bueno, tiene un papel muy limitado, y lo hemos concentrado en los últimos 5 años, aquí, bueno, pues Tupilumab, haciendo referencia a lo que se ha comentado, tiene la indicación por parte de EMA en el año 2017, pero en España tiene un retraso de 3 años, ¿vale? Luego podemos comentar el por qué. El retraso para la financiación finalmente se produce en 2020, de tal manera que prácticamente lo que tenemos son 5 años en donde se han concentrado 6
seis moléculas con indicación que se distribuyen en dos grandes áreas, las interleuquinas, los inhibidores JAK. Bueno, yo no vengo aquí a hablar de dermatitis atópica, vengo a hablar de los límites en la asistencia sanitaria. Esto mismo ocurre en psoriasis. Bueno, pues aquí la línea temporal es un poquito mayor porque teníamos terapias clásicas, bueno, pues que a lo mejor, en fin, yo no he llegado a conocer. Y bueno, pues sí que es verdad, a partir del año 98 con el Etanercept, bueno, pues se empiezan con los inhibidores alfa y tenemos un poquito más de línea temporal, pero bueno, vemos cómo tenemos también muchos avances, muchas nuevas dianas. Hidradenitis supurativa, una enfermedad devastadora donde las haya. Bueno, pues afortunadamente se incorpora a alopecia areata. También tenemos, en este caso, dos inhibidores ya de reciente incorporación en el arsenal, vitiligo, con, en este caso, un inhibidor JAK tópico, que es ruxolitinib, urticaria crónica espontánea. Omalizumab supuso un cambio radical en el manejo, con una mejora dramática, y vamos a tener próximamente, por los inhibidores BTK, que también son esperanzadores, en el eczema crónico de mano, pues alitritumina, y ya desde diciembre, pues otro inhibidor JAK tópico como es deldofutinib en crema. Claro, el problema es esta magnitud, que es muy difícil de establecer. Así que cambiamos y vemos el extremo opuesto a la ponencia anterior. En dermatitis atópica lo que estamos viviendo es una verdadera epidemia. Estos son un artículo reciente, global, pero vemos que esta curva casi epidémica pues ocurre en prácticamente todos los países desarrollados, y en España pues asumimos que entre el 20 y el 25% de los niños y entre el 4 y el 7% de los adultos. Esto se estima que más de 2.370.000 pues pacientes tenemos. Claro, el problema es, ¿todos estos pacientes necesitan este tratamiento? Pues es una de las grandes dificultades. Hay escasas referencias, un artículo de metodología pues un poco discutible que dice que aquellos pacientes con dermatitis atópica moderada grave que son resistentes a la ciclosporina, es decir, recordamos lo único que estaba indicado, pues es el 0,08, y si extrapolamos, pues son unos 37.500 pacientes en España, 6.700 en Andalucía y unos 1.500 en Sevilla. Pero es que nos viene un verdadero tsunami terapéutico, ¿vale? Más de 40 moléculas en desarrollo que todos sabemos que en diferentes fases, pues muchos irán cayendo a lo largo de estas fases, pero sí, bueno, pues que se prevé que en los próximos 5 o 6 años, bueno, pues tendremos verdadero aprobación. Es verdad que algunos fármacos son ampliaciones de indicación, algunos fármacos que ya se usan para otra cosa, que se reconvierten para el uso en dermatitis atópica, pero bueno, ahí está. Y yo vengo a hablar un poco a destapar el melón que ya se ha introducido, pero que yo me voy a meter hasta el fondo, y es las condiciones de financiación de los fármacos de dermatitis atópica en España. Esta herramienta, la Altermed, supongo que conocen, y que, bueno, pues es una apuesta del Ministerio de Sanidad del gobierno anterior, y que, bueno, pues se desarrolló para determinar literalmente el valor, ¿vale? Aquí no hablan de precios, valor. Y recuerden esto, valor terapéutico en la práctica clínica real de los medicamentos de alto impacto sanitario y económico en el Sistema Nacional de Salud. En 2020 nos encontramos, recuerden que había pasado 3 años para la financiación, se obligó al laboratorio comercializador a pasar, permítanme la expresión, por el aro de Altermed, para una dermatitis que, con esas cifras que hemos hablado de prevalencia, variables, que por mucho que tenemos herramientas de medio, pero que no escapan de la subjetividad. Frente a, patologías donde realmente sí que teníamos una variable resultado, si no, y fácil de establecer, además con una prevalencia pues mucho menor, como afortunadamente son las leucemias, linfoma, etcétera. Bueno, después de abandonar esta idea, bueno, pues estos se han ido incorporando más patologías, más protocolos. Por resumirlo mucho, para cada una de estas indicaciones y cada una de estas moléculas hay un protocolo donde se define muy bien, bueno, esto me voy a saltar, criterios de selección de pacientes. Esto, bueno, la diapositiva de iniciar a 18 años, ya desde hace un año, afortunadamente, casos de dupilumab,
que lo he cogido de ejemplo, las otras 6 moléculas son iguales, desde diciembre está para los 6 meses y nos dice que el paciente candidato tiene que tener un índice de severidad, un EASI de 21, lo cual, pues prácticamente para que nos hagamos una idea, eso es, bueno, mostrar algunas imágenes, son dermatitis muy grave. Además, con una escala de evaluación global al menos de 3, con una afectación superficie corporal de al menos el 10%, tiene que ser candidato a sistémico, refractario a medicación tópica, con experiencia de o sea, una serie de connotaciones que distan mucho de la indicación que EMA y que la Agencia Española del Medicamento le dan a este fármaco, simplemente dermatitis atópica de moderada a grave en pacientes a partir de 6 meses candidatos a tratamiento sistémico. O sea, nos introducen limitaciones. Valorar, etcétera, y estas son las variables de resultado que nos dicen, además, con cierta encorsetamiento, a semanas 16, 24, 52, con una desviación de 2 semanas. Esto se acerca más casi a un ensayo clínico, pero esto nos lo impone en condiciones reales. El paciente tiene que haber mejorado al menos un 50% de ese ASI, al menos 2 puntos. Insisto, en una escala, en un score, que es el ASI exento de subjetividad. Evidentemente, bueno, esto cambió a partir de 2022. Bueno, pues el sistema sigue estando vigente a día de hoy, pero antes era mucho más estricto porque estaba asociado a un compromiso de pago por resultado. Aquel paciente que en alguna de estas medidas no conseguía o mantenía esa mejoría, el laboratorio comercializador tenía que reembolsar al sistema sanitario público todas las inyecciones, todo el pago que se había hecho, un compromiso de pago por resultado. ¿Qué posibilidades de uso tenemos de esta terapia innovadora? Bueno, pues básicamente yo he resumido en 3. La inmensísima mayoría, evidentemente, van a ser pacientes de hospitales pertenecientes al Sistema Nacional de Salud, que ahí básicamente van a ser las condiciones, las de la Comisión de Farmacia y Terapéutica de cada hospital. Funcionarios que tienen asistencia sanitaria como asegurador y que estas, bueno, pues básicamente van a ser las condiciones del informe de posicionamiento terapéutico, el Altermes y demás, y luego paciente privado, que es verdad que son muy escasos por el coste, pero paciente privado que quiere asistir, que se asiste, yo tengo algún paciente a nivel de hospital, son fármacos de dispensación hospitalaria y que por tanto pues abona su factura, recoge su medicamento y es un procedimiento relativamente sencillo, aunque ya digo pues escaso. Y hacía ese guiño porque realmente, y esto muchas veces motivo de discusión en mi servicio y demás, las comisiones de farmacia terapéutica tienen que sus funciones la de adaptar la incluir, por supuesto, en la guía farmacoterapéutica del hospital, pero adaptar. Con lo cual, ese adaptar normalmente puede ser priorizar a algunos pacientes con respecto a lo que el Ministerio o la Comisión Interministerial de Precios ha planteado. Ya no muchas veces nuestros pacientes pues entran, y los médicos, en este mito de Sísifo, que no sé si conocen, a un semidios que bueno, pues fue condenado por los dioses a durante toda su vida subir una piedra pesada a lo alto de una colina, y cuando llegaba arriba bajaba y tenía otra vez que subir. Porque cuando nosotros estábamos en el año 2017-2018 le decíamos a nuestros pacientes con dermatitis atópica moderada, no te preocupes que viene un fármaco que va a ser muy revolucionario, pues les tuvimos que decir, no llegas al nivel de gravedad, ni así 21, que insisto, es mucho. No tienes que pasar por ciclosporina, lo ha dicho el Ministerio, no tienes que pasar por metotrexato, tal, porque lo ha dicho la Comisión de Farmacia Terapéutica del hospital, con lo cual bueno, pues muchas veces entramos en este ciclo. Voy a pasar por razones de tiempo. Hay un sistema equivalente para, ya digo, los funcionarios públicos que tienen su protocolo y lo que ya he comentado de él. Con lo cual entramos en un concepto que yo creo que es interesante, que es cuál es el precio, ¿vale? El precio de cada fármaco. Pues, claro, ¿qué es precio? Precio notificado, esto es un término real. El precio, que ahora comentaremos, precio financiado, término real, o este sí es mío, porque no se lo escucha nadie, el precio negociado, que es el que cada servicio de farmacia negocia con descuentos de abono con cada laboratorio comercializado. Bien, esto es ley y este Real Decreto habla de precios notificados. En este momento se aduce a que había verdaderas exportaciones de fármacos, y yo recuerdo que en esta época es verdad que
faltaban muchos fármacos y se habla, no tengo conocimiento, pero parece que sí, que resultaba que era más económico el exportar un fármaco a Alemania o a algún país de la Unión Europea que el coste que tenía ahí. Bueno, pues se inventa este sistema de precios notificados que es libre y fijado por cada laboratorio desde el minuto cero. Está el precio financiado, que es el que fija la Comisión Interministerial de Precios, aquellos medicamentos que, bueno, que realmente se decide y se acuerda financiar y que es el que se paga en la receta, bueno, pues de la Seguridad Social, Sistema Nacional, y también el funcionario por ser también pertenecer a esta red pública. Ya digo, esto es web, con lo cual, bueno, pues los titulares autorizados de comercialización puedan comercializar, que se en régimen de precios notificados, sin tener que ponerse de acuerdo con nadie, y hay otro precio financiado y demás. Y el precio negociado, que no aparece, esto no aparece en ningún lado, pero yo lo defino como el precio resultante de los acuerdos, abonos, etcétera, que cada servicio de farmacia alcance con cada laboratorio. Y depende de muchas variables, obviamente el precio financiero, pero también los descuentos, ofertas comerciales, políticas de precio. Eso va cambiando cada día. Esto es un ejemplo real, lo he traído para eliminar, porque bueno, hay muchísimos más pacientes y la curva salía más bonita, pero esto es real, ¿vale? Esto significa que por razones de confidencialidad no he quitado lo que es el precio, pero esto significa que cuando un paciente el día 2 de enero va a recoger una adalimumab en un hospital, nos imputan al servicio de dermatología un precio, cuando va la semana siguiente otro paciente es otro, porque se funciona con un sistema de estocaje. Si yo compro 100 unidades a 100 euros, en el día D, pues eso se imputan 100 euros. Si el día D2 recibo un abono, una factura o una muestra de 1.000 euros, pues a ese montante que ha costado esas 100 muestras se le resta, resulta que el día 2 pues esto cuenta 90. Obviamente, bueno, pues ficticio, ¿no? Pero sí que vemos cómo a lo largo del año pues cambia el precio, vamos a decir, negociado de cada fármaco. Con lo cual nos llevamos a la situación, estos precios, los precios notificados públicos de Angelita, que bueno, pues es un biosimilar de adalimumab, y bueno, sin entrar en más detalles, podría decir que los precios que pagan hospitales grandes con esa política de negociación, pues es 10 veces menos que lo que paga pues, cualquiera de nosotros si lo recibiéramos a través de una receta privada. Esto te puede sorprender, porque yo estudié la carrera de la ley del 2006, donde se prohibían específicamente los descuentos. Bueno, pues llega diferente, esto es la plena crisis, donde se cambia y se autorizan descuentos que antes estaban limitados, de tal manera que es absolutamente legal lo que se hace en los servicios de farmacia hospitalaria de negociar descuentos, ¿vale? Claro, he hablado de precio y ya cambio para lo que para mí sí es el valor, ¿vale? El valor de cada fármaco. El valor de cada fármaco son pacientes, el alumno acompaña mucho, pero con dermatitis atópica grave, con una superficie corporal por más del 50%, esto es un EASI 21, esto es rascarse, esto es no producir, no relacionarse, no concentrarse en el trabajo y los estudios, y que tenemos la capacidad de que en 16 semanas pues realmente conseguimos casi un blanqueamiento. O este niño adolescente de 14 años con un prurito de 10, que eso es, muchas veces a los pacientes les preguntamos cuánto te pico, te dicen de 1 a 10 y te dicen 20, con ese ASI 21, con esas lesiones costrosas, un niño que tenía fracasos corales, lógicamente, que se levantaba, que no aguantaba, y que conseguimos, bueno, en este caso con el inhibidor JAK, pues esa respuesta también de ablancamiento semana 16, esta paciente prácticamente en eritrodermia y esa excelente respuesta, o esta otra adolescente de 17 años que vemos en esta situación, en el momento basal. Bueno, esto es curioso, esta chica se había acostumbrado ya al picor, tampoco puntuaba excesivo, un 7, bueno, un 7 hay que vivir con ello, pero bueno, pero que no es acorde a pues la extensión, y que
conseguimos también pues esa respuesta tan buena. Pero bueno, las ideas y enlaza perfectamente con las conclusiones de la ponencia anterior y no estaba coordinada. Bueno, la dermatología está siendo un laboratorio de estrés, no porque tengamos los precios más altos, pero sí que tenemos un problema, que es que no podemos dimensionar, o sea, son enfermedades tremendamente prevalentes, donde hacer una estimación de pacientes que van a requerir esto es muy difícil y ya no estamos hablando de un problema de eficacia. O sea, lo hemos dicho, no digo yo que de 1.000 pacientes no todos van a responder igual de bien, pero ya no es un problema de eficacia, sino de sostenibilidad, de equidad y de lo que como sociedad queramos hacer. Efectivamente, estoy absolutamente de acuerdo. Hay fuertes diferencias en la Unión Europea, esto es una cosa por hacernos ¿vale? En Alemania, EMA da la indicación hoy, la semana que viene, ya sus ciudadanos pueden beneficiarse. Y evidentemente estoy de acuerdo en que hay que establecer modelos para reordenar el acceso y la financiación. Yo personalmente estoy de acuerdo, me parece una buena ingeniería económica el sistema este de precio financiado, precio notificado. Tengo más dudas con ese precio negociado, sinceramente. Hypermed, que en el caso de dermatología no funciona, por las razones explicadas, y recientemente, bueno, pues se ha introducido el concepto de techo de gasto, que sí me gusta, ¿no? Incluso yo diría, ya lo he dicho varias veces, creo que llegará el momento en el que se hable de una tarifa plana, ¿no? Igual que antes, bueno, nos costaba llamar por cada minuto de móvil y que ya hace muchos años que nos olvidamos de eso, bueno, pues igual el ministerio pues pueda negociar con la comercializador, bueno, yo te voy a dar X millones y tú me sirves pues todo lo más que necesite. Y queda, por supuesto, la duda de bueno, pues estos pacientes que están fuera del sistema sanitario por accesibilidad y demás, y esas limitaciones por el elevado coste que tienen, y esa diferencia tan importante con los que están dentro y los que están fuera del Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ponentes, por favor, Vanessa. Y vamos a tener unos minutos, no vamos a poder tener mucho, porque hay que salir de aquí y está lloviendo, entre otras cosas. Entre todo, muchas gracias por las ponencias, por las 4 ponencias, porque ha demostrado interés y sé que es un esfuerzo grande en un tema muy delicado y que es de actualidad y que vamos a ver qué pasa en un futuro. Normalmente damos prioridad a las primeras preguntas a los miembros de la mesa, los que han expuesto, por si quieren hacer alguna pregunta a los demás. Y luego los enviamos a una parte de selección, pero bueno, la selección está hecha con los que habéis venido. Ya visto bastante contenido, ¿no? Porque a los 6 miembros que habéis venido tenéis la libertad. Pero miren, por favor, si los de la mesa tenéis alguna pregunta entre vosotros, pues adelante. A mí sí me gustaría. A mí me gustaría. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta al doctor González Meneses. Bueno, felicito a los dos porque me han encantado las ponencias y hay mucho que discutir luego, sí. Y me gustaría preguntarle por el diagnóstico, que lo ha puesto al final. ¿El diagnóstico precoz ha mejorado? ¿Ha cambiado el tratamiento de estos pacientes? ¿Ha cambiado la situación de los pacientes en la sanidad? Sí, pues el diagnóstico ha cambiado mucho a mejor. No todo lo que a nosotros nos gustaría, eso hay que decirlo. Y luego también va a depender de cada patología. Es decir, hay el diagnóstico más precoz, podríamos decir que es el prenatal. Y el diagnóstico prenatal hoy día estamos teniendo diagnósticos prenatales de patología que hubiéramos tardado una década o 2 en conocer. Pero el síndrome de Klinefelter, pues yo tengo cierta relación con los obstetras de mi hospital, que a veces pues yo atiendo a una señora embarazada para explicarle una enfermedad rara que probablemente esta señora se hubiera enterado que su hijo tiene ese problema con 20 años, o cuando el chiquillo ya no es un chiquillo, sino un adulto y no se puede quedar, no puede tener hijos, ¿no? Entonces, claro, hemos adelantado el diagnóstico 30 años, en este caso, ¿no? Y luego con el cribado. El cribado es algo que está siendo revolucionario, bueno, fue revolucionario, va a serlo,
y lo será todavía más. O sea, nosotros vamos a ver cambios en el cribado neonatal. Empezamos en los años 80, Andalucía fue pionera, con 2 enfermedades, hemos pasado a 35, tenemos ahora, probablemente pasemos en los próximos días a tener 40 o 50, algunas de ellas terribles, como la atrofia muscular espinal, donde podemos poner un tratamiento carísimo pero extraordinariamente eficaz. Y luego la genética ha cambiado el asunto también. O sea que en diagnóstico hemos avanzado mucho, hemos avanzado bien, pero siempre hay veces que vemos la botella medio vacía, ¿no? Hay cosas que nos cuesta diferenciar, no todo es genético y hay patología extremadamente grave y prevalente que no estamos pudiendo diagnosticar suficientemente bien, como por ejemplo el trastorno del espectro autista, donde la genética, yo creo que estamos mirando en la capa equivocada, no estamos mirando en la capa correcta, y hay cosas que todavía nos faltan. Pero sí, hemos mejorado, pero nos falta todavía. ¿Alguna cosa más los miembros de la mesa? No, yo simplemente, yo una de las cosas que es verdad que tenemos, nosotros, bueno, pues somos área de atracción, es decir, tenemos pacientes de pues diferentes puntos de la comunidad, Huelva, Cádiz, Córdoba, y es un tema que alguna vez que he preguntado, bueno, me han dicho que sí, pero que me da la sensación como que no se divulga, ¿no? O no se anuncia, entiendo, para no disparar la demanda el sistema este de de la dispensación del transporte, ¿no? A áreas remotas, ¿no? Pues es verdad que los pacientes tienen que venir, pues si son de Ayamonte, tienen que venir a Virgen del Rocío. El problema es que es un acuerdo, depende de la buena predisposición del servicio del hospital que se trate. Entonces hay servicios hospitalarios que han sido más favorables a hacer esto y otros que no. La Virgen del Rocío no lo hizo desde el principio y es una pena porque tenemos muchos pacientes. Actualmente sí, por lo que he entendido, ¿no? No, era el Macarena. Vale. Vale. Virgen del Rocío. Sí, Víctor Rocío y Vale. Yo sí, sin pensarlo. Es verdad que es Macarena y la Merced. Sí. Vale. Entonces, hoy es un buen día más. El Virgen del Rocío no quiso hacerlo. Creo que lo hacía directamente durante la pandemia, directamente al domicilio del paciente. Y Valme lo hacía a través del farmacéutico de atención primaria. Pero al final era lo mismo, porque el área en Valme es en el Tomillar, o sea que al final tenían que ir al mismo sitio. Pero es verdad que se nota mucho y lo piensa. Yo he sido farmacéutica de hospital y yo no quería que los pacientes se fueran fuera y entiendo esa percepción. Pero luego ves que es que el paciente sigue yendo al hospital, sigue yendo a su farmacéutico de hospital, sigue el mismo seguimiento y encima tiene el apoyo y como el brazo fuera, que es tener a farmacia de comunitaria fuera, que puede ayudar tanto al médico, al farmacéutico. Nuestra sensación es, se nos desaprovecha. Entonces, en nuestra voluntad está el hacer esa ayuda. Muy bien, muchas gracias. Sí, yo quería hacer un comentario, más que una pregunta. Yo creo que bueno, y aprovecho que está aquí también el presidente del Colegio de Médicos. Yo creo que en la sociedad que nosotros tenemos, desaprovechar estructuras sanitarias es del género tonto. O sea, yo creo que eso es absurdo, que en una sociedad además cada vez más cronificada, más envejecida, donde cada vez somos mayores, más mayores y conforme te haces mayor vas teniendo más cosas, creo que es fundamental, ¿no? Y yo además se me han ocurrido ideas para determinadas enfermedades raras infantiles, que es a lo que yo me dedico, donde es fundamental una colaboración o eso. Oye, tu paciente no está recogiendo una medicación. Si nos pasa algo tan fácil como eso. Sí, yo puedo entrar y mirarlo, pero si tú me avisas, joder. Y aunque entres y lo mires, tenemos montones de pacientes que luego vienen a traernos del paciente, cambia de medicación. Pues aquí le traigo porque esto lo tenía allí acumulado. Una caja. Claro. Una caja de cosas que valen cientos de cajas. Sí, ¿no? Una de las cuestiones, o sea, las latas que nosotros empleamos, la fenilcetonúria, claro. valen 10.000 euros al año. Paciente que cambia de tratamiento, llegan 3 frascos. 4 cajas, son 5.000 euros. Esos son 5.000 euros. Vale. ¿Qué hemos pagado? Muchas gracias. Vamos a dar pasos a 3 preguntas que va a haber a la sala. Carlos, Alberto, Julio. Carlos. Bueno, enhorabuena por las sesiones, me han encantado.
¿Qué voy a decir yo si yo soy el coordinador de la sesión? Habéis coincidido los dos clínicos en las conclusiones y a mí me parecen muy importantes porque habéis hablado de equidad, los dos, y por qué esa equidad no existe en Europa, pero no existe tampoco en España. Y no existe en Sevilla, Carlos. Entonces, ¿existe un componente político grande que impida que se desarrolle o que desaparezca esa equidad? ¿O pensáis que no? Es que a mí me preocupa eso, porque es que vamos a seguir, y acabo enseguida, no voy a hablar de mi libro, vamos a seguir viendo en la televisión cómo se hacen peticiones de crowdfunding para un niño con un fármaco. ¿Pensáis que los políticos son sensibles, si es que ellos tienen que ver con esto, para este problema? Porque para otros problemas, por ejemplo, las agresiones a los sanitarios no son en absoluto sensibles. Un poquito que quisiera que comentarais al respecto. A ver, efectivamente, el problema es literalmente de código postal. O sea, esa situación se da. Tú estás en esta calle y tienes unas condiciones de acceso diferentes a tu vecino. O sea, eso es demencial. ¿Pero dónde está el problema? Bueno, pues cuando uno se pone a ver, o sea, los criterios lo hemos visto, están claros. Yo creo que el problema es, y esto, bueno, pues a mí me se esté grabando, no hay broma. El problema es que muchas veces no es tanto a nivel de gran político, sino el político toma su decisión, su comité, la Comisión Interministerial de Precio y pone, y él, esto ya baja a la comunidad, que es al final la que tiene que pagar, o sea, una situación que ya eso se ha comentado, o sea, esto es como si invitan a café personas que luego no son los que, no, el ministerio hace la financiación o los acuerdos de financiación, pero luego son las comunidades. Y el problema es que luego, pues a nivel incluso de cada hospital, pues cada gerente o cada servicio de farmacia, cada servicio clínico se tiene que poner o su medalla o salir retratado que se está pasando del presupuesto y que muchas veces son presupuestos, estoy hablando en general, pero presupuestos que algunas veces obedecen a razones históricas que son difíciles de cambiar, o sea que es una cadena complicada. Con lo cual, somos mucho de echar la culpa al político. En este caso, por lo menos diría que no es el político el único responsable. No sé si me explica. Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que efectivamente hay un componente no necesariamente político, bueno, hay un componente político estructural, es decir, hay 17 modelos de dispensar el medicamento el mismo, 17, porque hay 17 comunidades autónomas. Hay más diferencia entre Sevilla y Barcelona que entre España y Alemania. O sea, es una realidad a veces. Y luego hay diferencia en función del hospital en esta ciudad. Vamos, o sea, hay personas que acceden a un determinado fármaco con mucha rapidez en un hospital y con muchas dificultades en otro. Y yo creo que ahí hay un problema principal, porque es que al final, bueno, tú has puesto ahí ese gasto farmacéutico que a nosotros nos mandan, a mí me han reñido porque mis pacientes no se han muerto. Vamos, voy a explicar esto, es decir, oye, es que ha gastado un 20% más de medicamentos. El problema es que si nosotros vamos al céntimo, es decir, oye, es que esto cuesta tanto, pues ya, pero yo no pongo el precio. Ni siquiera lo pone mi farmacia hospitalaria, ni siquiera lo pone mi gerente. El precio viene, como tú bien dices, puesto de Madrid, y luego tú lo negociarás con mejor o peor fortuna, ¿verdad? Pero yo tú me tienes que mirar la indicación. ¿La indicación es correcta? Sí. ¿Quieres que lo haga, hijo? Es que han nacido 3, ¿sabes? Oye, mira, que es que se ha muerto 1, pues ahora es más barato. O sea, son cosas verdaderamente, desde mi punto de vista, absurdas, ¿no? Entonces, lo que yo pediría o pido es que no haya diferencia por código postal. Es verdad que estos fármacos pueden ser terribles para un presupuesto que se cierra con unas premisas determinadas y que luego te lo cambian, ¿vale? Entiendo también la visión del gerente, o sea, tú tienes un determinado presupuesto que te asignan y ahora te aprueban un fármaco de estos que vale 3 millones de euros cada uno de ellos en total y pues te has jodido el presupuesto para los restos, ¿no? Y encima te penalizan por hacer bien tu trabajo, con lo cual hay veces que dices, oye, a ver si... O sea, son cosas verdaderamente que yo creo
que están mal estructuradas en el sistema, sinceramente, y que hay que hacerlo de otra manera, vamos. Luego también te digo, estamos hablando de estos precios, pero yo creo que con optimizar el uso de fármacos que se arrastran, como el omeprazol, nos ahorraríamos 30 millones de euros, seguro. O sea, con que el 10% de las personas que toman omeprazol dejen de tomarlo, porque probablemente su indicación no sea correcta, probablemente ahorraríamos como para pagar todos los medicamentos huérfanos y de dermatitis atópica de Sevilla, seguro, vamos, o sea, no me cabe la menor duda, y de paracetamol, vamos, o sea, que a veces estas cosas también hay que decir. Yo creo que todo viene, el origen viene de esos precios de medicamentos, de la terapia génica y de todas las nuevas terapias, que es que son desorbitados. Y que van a seguir Y siendo. que van a seguir siéndolo. Y yo recuerdo que hace 10 años decíamos, es que ya el cáncer es inasumible. Y 10 años después seguimos asumiendo, seguimos endeudando, también hay que decirlo, que es que al final es muy difícil pagar y hay una decisión importante que tomar y es qué queremos pagar. Enfermedades raras, atopía, cáncer, pues ahí tenemos todo. Y, exacto, Alzheimer, Parkinson, pues que todo viene con novedades y todo viene con novedades a ese precio. Y a mí hay una cosa que sí has comentado tú y que me parece importantísima y es qué pasa con los pacientes que no están en el sistema sanitario público. Esos pacientes no se están tratando bien. Esos pacientes no acceden a estos fármacos. Las compañías de seguros no pagan estos fármacos. O sea que ahí me parece mucho más sangrante porque un paciente que tiene un determinado tipo de cáncer, que en el hospital se trata de una manera, peleándote para que se trate el paciente todo lo que tú quieras, pero es que ese paciente en una privada no se está tratando. Y me parece muy duro. Ahí me parece mucha más la inequidad. Bien, buenas noches, muchísimas gracias por vuestra intervención. Me ha encantado. Como médico de familia, estoy orgulloso de esta conferencia. Presidente, esto es un 10. Quería preguntarle a Antonio González Meneses sobre dos patologías. Una de ellas está de moda, que es la distrofia muscular de Duchenne. Vino aquí Isabel Gemio, la traje y habló sobre la patología de su hijo. Y la otra, la osteogénesis imperfecta. Son dos, digamos, que están ahí como, ¿no? Claro. Prototipo. Bueno, pues muchas gracias, Alberto. Pues mira, en la osteogénesis imperfecta, voy a empezar por esa, es donde la genética nos ha ayudado más al diagnóstico, porque antes era más difícil de diagnosticar. Tú veías un paciente que se rompía y ahí hemos mejorado mucho con un reposicionamiento de fármacos relativamente antiguos, que son los difosfonatos, pero que hemos visto que funcionan extraordinariamente bien y que además, pues con sus indicaciones correctas, les hemos cambiado la vida, ¿vale? A los pacientes y sobre todo a las familias, ¿no? También, pero también a los pacientes. Y ahí, pues la verdad que sí que es una enfermedad puñetera, pero suficientemente, yo creo que bien estructurada hoy día, ¿no? Siempre que a ti te toca una cosa de estas, pues siempre pues vemos los resquicios. Y esto podría estar mejor, aquello podría ser, pero francamente tenemos fármacos, funcionan bien, tenemos buena capacidad de diagnóstico y de vez en cuando, pobrecito, pues aparece alguno con esa mala suerte, ¿no? Que no vemos ya en ellos, pues lo que veíamos en los pacientes ya adultos, por decirlo de alguna manera. Y en la atrofia muscular de Duchenne, ¿vale? Pues el diagnóstico genético es relativamente accesible, ¿no? Y lo que no tenemos tan bueno en las terapias. Algunas de ellas parecían que iban a ser más prometedoras de lo que luego han sido. Que eso es otra cuestión también que también da para una charla, ¿no? O sea, cuán eficaz es un fármaco, cuán eficaz es en función de cuándo empieza a ponerlo y cuán eficaz en función de la mutación que tenga, ¿vale? Porque hay personas que lamentablemente pues no se van a beneficiar de los fármacos que tenemos. Lo que sí hay es una enorme cantidad de dinero metida en la investigación. Sí. O sea, las cantidades de dinero metidas en la investigación que justifican en parte estos precios, ¿no? O sea, al final metemos miles de millones de dólares en investigación de una patología que padecen 300 personas hasta año. Esa es una realidad. Y entonces, bueno, pues cuando sale algo, dice, oye, esto hay que pagarlo a esfuerzo. Y eso justifica esos precios, ¿verdad? Quería preguntarle a Nuria, y con esto ya termino. Aquí ha venido hace poco, ha traído a Manel Juan Otero, de Clínic de Barcelona, con una terapia nueva, revolucionaria, que es la terapia CAR-T. Entonces, bueno, esto ya es una realidad. Y Esto bueno, vas a sumar.
Bueno, ahí en el CARTE tengo que decir que ha habido una iniciativa extraordinaria del sistema sanitario público para hacerla más accesible y ha sido, oye, vale, esta es una iniciativa magnífica, pero yo te la monto. ¿Vale? Ha sido un esfuerzo brutal, brutal por parte de algunos hospitales que se han gastado un dineral en salas blancas, pero la verdad que es brutal, es revolucionario. O sea, pacientes desahuciados viven. No hay mejor definición de valor. O sea, ahí sí que es fácil. Oiga, usted tenía que estar muerto hace 5 años y está llevando a sus niños al colegio. Acojonante. Y entonces, ya a cambio de un esfuerzo, pero con un esfuerzo que ha hecho sostenible y accesible esa terapia, lo que en otros sitios no está siendo accesible. Entonces, son ejemplos oye, a ver, ¿no? Oye, podemos hacer algo parecido, igual que cuando salen 3 fármacos. Y no hay nada que me guste más que cuando me salen 3 fármacos por una misma patología rara, porque el precio se baja a la misma cuarta parte, vamos, cuarta parte. Es muy buena iniciativa y que debería tomarse en idea, pero es muy difícil llevarlo a cabo, el que la investigación sea parte pública también. Hay muy poca investigación pública y entonces ese dinero pues viene privado y lo quiere recuperar. Pero es legítimo que lo quiera. Claro, por supuesto, claro. Obviamente es quien invierte. Pues a lo mejor le resulta más rentable empezar investigación pública al gobierno y tener resultados en algunos fármacos. También como ejemplo de esto que tú estás diciendo, y perdona un inciso, el fármaco va para acondroplasia, un fármaco que hace crecer a los pacientes con acondroplasia y lo hace crecer bastante bien si somos suficientemente precoces. El desarrollo inicial, yo tuve la suerte de oír las charlas del primer individuo que presentó un ratón que descubrió cómo podía hacerlo crecer con acondroplasia, pues hace 30 años. 30 años de desarrollo de un fármaco, o sea que joder, brutal, ¿no? O sea, no estamos hablando de cosas. Julio. Sí, bien, en primer lugar, como es lógico, felicitarles por la inmensa altura de su intervención y también a los que han intervenido con unas preguntas de mucha gente. La mía va a ser muchísimo más pedestre. Bueno, pues felicito y es digno de agradecer el interés de los farmacéuticos por cubrir esos déficits de atención. Pero aparte de felicitarme, pues me entristece porque lo que revela eso en parte es la falta de eficacia de la medicina primaria en muchos territorios. Porque es que realmente, fíjense, simplemente, el tiempo medio de asistencia en medicina privada creo que son 8 minutos y en Andalucía pues 6, ¿verdad? Menos todavía. Mucho más tiempo tienen ustedes cuando vengan a un paciente en la farmacia. Es decir, que aquí lo que yace es un déficit impresionante de la falta de... Uno sabe que ir al médico es una auténtica gincana que te vean para corregir cualquier cosita. Por tanto, creo que tenemos que felicitarnos por un punto, por una parte, pero que eso apunta en otra dirección también, que es el déficit creciente de la insatisfacción en medicina primaria. Para 30 segundos nada más. Gracias, Julio. Nosotros lo hemos comprobado en esas reuniones porque hemos recorrido sobre todo los grandes distritos como el Gran Norte y el área este, ¿no? Y hay centros de salud, el otro distrito en Écija no hace muchos, y de 11 plazas para médicos de familia tenían 5. Y es Écija, no estamos hablando del SOCE, ¿no? Entonces es una realidad. Entonces, al final, pero también yo creo que va más, porque al final, como hemos comentado, cronicidad, polimedicación y, bueno, pues lo que se trata también muchas veces con esta colaboración es permitir que las consultas que se vean en primaria sean consultas de interés clínico también, porque hay muchas consultas para renovaciones de tratamiento, problemas de salud menores, que en cierta manera a lo mejor con un trabajo colaborativo también se podrían encargar. Es decir que yo creo que todo, pero estoy contigo que da repelo porque no hay una solución. Y una pincelada solo, 10 segundos. Y hay un grupo terapéutico nuevo, revolucionario, los fármacos antiobesidad, ¿no? Se ha establecido un sistema de precios notificados, que cuando has hablado de los precios notificados, ¿no? Y yo creo que ese modelo, estamos hablando de un sistema de un fármaco cuyo precio hoy día las personas con prescripciones privadas lo están pagando. Pero hace mucha falta prescripción pública porque la obesidad evidentemente al final te lleva a unas comorbilidades y digamos tremendas, ¿no? Entonces ese sistema, por ejemplo, que se va a implantar y que está el Ministerio terminando de retocar un poquito
sobre todo los precios con los laboratorios, yo creo que va a aportar mucho para cuando venga una prescripción, digamos, financiada, tener un precio razonable, notificado, y cuando sea prescripción privada, oye, pues con arreglo a unos criterios, pues el paciente lo suma, ¿no? Yo creo que, bueno. Pero de momento no son para la obesidad. Sí, sí. Esto es para el diabético que está gordo, pero... No. Los que están indicados en obesidad se van a financiar. Sí, se van a financiar. Está pendiente de... Claro, pero eso es porque la obesidad se ha considerado como enfermedad desde hace un par de meses. Claro. Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias, no os puedo decir más. El coloquio lo podemos aumentar porque es de interés de todos. Es breve, como he dicho anteriormente, no será la primera vez, y lo que sea el inicio de otra. Y ahora, por favor, vamos a hacerle una foto todos con los ponentes, y no se vayan los ponentes porque tenemos un pequeño presente. Muy bien, muchas gracias.